miremos este ejercicio. Me dice, considere dos autos C y D que se mueven en direcciones opuestas sobre una carretera. En t igual a 0, el auto C pasa justo al lado de un observador con una rapidez constante BC de 50 metros por segundo hacia la derecha. Entonces vamos haciendo los dibujos. Entonces a mí me dicen que B sub C pasa justo al lado del observador. El observador siempre lo vamos a poner en el origen. Entonces aquí está el auto C. Vamos a ponerlo con esta llantica. Pasa justo al lado del observador, es decir, pasa por el origen de coordenadas y él tiene una rapidez 50 metros por segundo y se mueve hacia la derecha. El auto D, que se encuentra a una distancia de 1200 metros, entonces vamos a verle acá la distancia en la que él se encuentra. Esta distancia hasta acá sería 1200 metros. Vamos a ponerle una distancia de sub 0, 1200. Se mueve con una aceleración constante de 10 metros por segundo cuadrado y en ese mismo instante de tiempo tiene una rapidez de 20 metros por segundo. Entonces, si este auto se mueve hacia la derecha, pues el otro se tiene que mover hacia la izquierda. Entonces, el auto que está acá, que vamos a representarlo con esta llantica, se ha de mover hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque dicen que ambos se mueven en direcciones opuestas. Y este es el auto B sub D, vamos a colocarle así con D minúscula, se mueve con 20 metros por segundo. Pero me dice que él se mueve con una aceleración de 10 metros por segundo cuadrado. Entonces, ojo, hay que tener en cuenta estos datos. Entonces, si él se mueve con esta aceleración de 10 metros por segundo cuadrado, esta v sub d realmente es la rapidez inicial cuando él pasa por este punto. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Y del auto C me dice que él se mueve con 50 metros por segundo, no me dice nada de la aceleración, o sea que este señor se mueve con movimiento uniforme. Este se mueve con movimiento uniforme rectilíneo, pero este auto D se mueve con movimiento uniforme rectilíneo acelerado. Ya dibujamos nuestros autos, los vamos a ligar al sistema de referencia, vamos a mirar cómo son nuestras ecuaciones para cada uno de ellos de acuerdo a nuestro sistema de referencia. Entonces, ¿qué pasa? La pregunta es calcular a qué distancia del observador los autos pasan justo uno al lado del otro. En este puntico ambos autos se van a encontrar. Entonces la ecuación para el auto C es la posición para C. ¿Cuál es? Nosotros vamos a asumir que todo esto que dibujamos acá es en un tiempo inicial 0. Entonces nuestras ecuaciones van a tener t sub 0 igual a 0. Porque todo lo vamos a empezar a cronometrar de acuerdo a lo que tenemos en este dibujo. Entonces, posición inicial del auto C. Posición inicial 0. Él se mueve hacia la derecha. Entonces, más rapidez del auto C. Vamos a ponerle V sub C por T. Recuerden que el tiempo inicial es 0. Él no tiene aceleración, o sea que este término de acá no aplica para él. Listo, ya tengo la ecuación de posición para el auto C. Ahora, ¿cuál es la ecuación de la posición del auto D? ¿Cuál es la posición inicial del auto? Obviamente de acuerdo a nuestro sistema de referencia. Él está a 1200 metros. Pero recuerden, vamos a colocar nuestras variables para que esto no se nos haga tan extenso. Entonces, a esta distancia nosotros la llamamos d sub 0. Entonces, d 0. Ahí está. La rapidez inicial del auto D. 20 metros por segundo. Ok. Entonces, b sub 0, b sub d, pero 0. Porque la rapidez inicial por el tiempo más un medio. O bueno, vamos a colocar aquí, ahora miramos los signos, un medio de la aceleración, no hay necesidad de C o D porque ya sabemos que solamente D se mueve con aceleración por el tiempo al cuadrado. Miren que el auto D se mueve hacia la izquierda, la rapidez inicial es hacia la izquierda y la aceleración, él está acelerando, no desacelerando, o sea que esta aceleración también va en sentido izquierdo, por lo tanto, apuntando hacia las X negativas, a eso me refiero, y ahí están las dos ecuaciones de... Ahora, me dicen que calcule la distancia a la cual uno se encuentra al lado del otro. O sea, calcular esta distancia, pongámosla aquí con color verdecito. Tenemos que calcular esta distancia. Vamos a ponerle D mayúsculo. ¿Cuánto sería D? Entonces, para calcular esa distancia, nosotros debemos tener en cuenta que en este punto, al estar uno al lado del otro, ambos tienen la misma posición que se va a llamar D. Ahora, ¿cómo la calculo? Con estas ecuaciones. El problema es que yo no tengo el tiempo.
Conozco esto, conozco esto, conozco esto, conozco a d sub 0, pero el tiempo no lo conozco. Necesito hallarlo. ¿Cómo lo hallo? Igual como lo hicimos en el ejercicio de movimiento uniforme rectilíneo. Igualo ambas ecuaciones. ¿Por qué se iguala? Porque en ese instante de tiempo las posiciones de ambos autos son la misma de acuerdo a mi sistema de referencia. ¿Cuál es esa posición? D. Entonces igualo estas dos ecuaciones. Entonces me quedaría que P sub C por T es igual, y aquí ya está. Ahí está la ecuación. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Simplemente reemplazar los datos, ¿verdad? Y calcular el tiempo. Esto que está restando lo voy a pasar a sumar, los dos negativos, y este que está sumando lo paso a restar. Listo, aquí ya tenemos nuestra ecuación. Repito, estos dos que están restando los pasé a sumar y este que está sumando lo paso a restar y me queda igual a 0. Ahora queda multiplicar la ecuación por 2 para eliminar este denominador que está acá. Entonces, al multiplicar por 2 y miren lo siguiente, voy a factorizar aquí la t porque es factor común. Entonces la ecuación me quedaría a por t cuadrado más b sub c más d, b sub d0 igual a 0. Entonces aquí vamos a hacer un pequeño espacio y voy a colocar el 2 que dije que iba a multiplicar toda la ecuación. Entonces aquí me va a quedar un 2 por aquí y un 2 por acá. Ya saben que este 2 que está aquí fue porque toda la ecuación la multipliqué por 2. Entonces 2 dividido 2, 1. Aquí me queda un 2 y acá me queda un 2. Y aquí factoricé. Ahora, miren que yo necesito calcular el tiempo. Yo necesito calcular este señor antes de calcular la distancia porque yo el tiempo no lo conozco. Esto es una ecuación cuadrática. Miren que aquí yo no puedo factorizar el tiempo ni pasar a dividir nada después porque yo tengo esta cantidad acá. Por lo tanto utilizo ecuación cuadrática o puedo factorizar utilizando aquella de la forma ax cuadrado más bx más c. Entonces vamos a utilizar la ecuación cuadrática. Entonces este sería el término a, este señor sería el término b y el 2 de sub 0 sería el c. Entonces vamos a desplazarnos un poquito más abajo y recuerden que cuando uno tiene una cuadrática de la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0, las raíces de esta ecuación son x igual a menos b más o menos. Obviamente nuestra variable no es x, nuestra variable es t. Vamos a colocar en vez de x para no confundirnos. Nuestra ecuación acá abajo. Aquí si ustedes gustan, pueden reemplazar los valores numéricos de a, las velocidades, tal como quieran, o pueden seguir utilizando esas variables. Miren que ustedes ya a lo conocen, o esos valores, todo eso de acá ya lo conocen. Entonces aquí ya son gustos. Yo voy a reemplazar los valores de una vez. Entonces me decían que la aceleración era 10 metros por segundo cuadrado. Voy a omitir las unidades. Me queda 10t cuadrado más 2, que es 50, más 20 por t, menos 2 por la distancia. Ellos estaban a 1200 metros si no estoy mal. Recuerden que d sub 0 son 1200 por 2 serían 2400. Igual a 0, esto es 70. Entonces me va a quedar 10t cuadrado más 70 por 2, 140, menos 2400 igual a 0. Aquí antes de reemplazar en nuestra cuadrática, miren que nosotros podemos dividir por 10 y así cancelamos un 0. Entonces, si nosotros dividimos por 10, vamos a hacer el problema un poquito más sencillo. Entonces, miren que me va a quedar t cuadrado más 14t menos 240 igual a 0. Aquí podríamos aplicar la cuadrática de una vez. Entonces, podríamos decir que t es igual a hacer esta lineecita bonita. Bien, entonces me queda menos b, pero miren que b es el que acompaña a la t, entonces sería menos 4a, pero ya a vale 1 por c, y c es menos 240 sobre 2a, que sería 2 por 1, 2. Y aquí ya está. Entonces, menos por menos da más. Hacer esto despacio. Bien, entonces me queda menos 14, más o menos, raíz cuadrada de, y aquí pues vamos a utilizar calculador. Entonces 14 al cuadrado, 196, menos por menos más, y aquí me queda 240 por 4, que sería 960 sobre 2. Entonces seguimos con nuestra calculadora. 960 más 196
Esto será que tiene raíz cuadrada, da 34. Entonces vamos a tener t igual a menos 14 más o menos 34 sobre 2. Entonces aquí salen dos tiempos. Sale un tiempo con un signo positivo, otro con signo negativo. ¿Qué ocurre? Miren que si escogemos el del signo negativo, me queda menos 14 menos 34 sobre 2. Menos 14 menos 34, eso me daría menos 48. Y si nosotros empezamos a cronometrar desde cero, nosotros no podemos tener tiempos negativos. O sea que el signo menos que está aquí, nosotros no lo vamos a tener en cuenta. Este señor no lo vamos a tener en cuenta, debemos tener en cuenta el signo positivo. Por lo tanto, nuestro tiempo real sería menos 14 más 34 sobre 2. O sea que el tiempo t en el que uno está al lado del otro sería 34 menos 14, 20. 20 dividido 2, 10 segundos. Este es el tiempo que nosotros necesitamos. Dado el caso en el que si con el signo positivo y con el signo negativo ambos tiempos me den negativos, es porque los autos no se encuentran uno al lado del otro. Es porque no se llegan a encontrar. Uno no pasa al lado del otro. En nuestro caso sí han de pasar uno al lado del otro porque así lo decimos desde un principio. Pero puede darse el caso en el que, digamos, en movimiento parabólico, yo lance dos objetos y ellos no se choquen. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Porque los tiempos no me dan valores reales. Pero en nuestro caso sí, t igual a 10 segundos. Ahora, a mí no me pedían el tiempo, me decían en qué distancia de ellos se encuentran uno al lado del otro. Es simple, voy a mis ecuaciones de posición y reemplazo este tiempo t igual a 10 segundos. ¿Qué ecuación utilizo? Pues voy a utilizar la más sencilla, esta de acá, la cual me dice que son 50 metros por segundo por el tiempo. Entonces vamos a llevarnos nuestra ecuación y vamos a darle nombres, porque miren que la distancia d mayúscula con verde es la distancia a la cual la distancia que nosotros necesitamos calcular y es la distancia a la cual los autos se encuentran uno al lado del otro. Entonces vamos a dejar esto un poquito más arriba. Ya sabemos que este es nuestro tiempo, que nuestra ecuación de posición, la sencillita es esta. La rapidez son 50 metros por segundo, o sea que la distancia d que nosotros queremos calcular va a estar dada por la posición del auto c, pero cuando t son 10 segundos. O sea que esto me queda la rapidez del auto c, 50 metros por segundo, por el t, que serían 10 segundos. Por lo tanto, la distancia, podríamos acomodarlo un poquito mejor, un poquito más arriba, ya sabemos de dónde vienen estas ecuaciones. Así, listo. Entonces, nuestra distancia d sería 500 por 10, 50 por 10, 500. Segundos se va con segundos, entonces sería 500 metros. Y ahí está la respuesta. Ahora, miren que tanto esta ecuación del auto C como la ecuación para el auto D tienen que dar ambas 500 metros. ¿Por qué utilicé esta? Pues porque era la más sencilla. Simplemente eso. Claro, hasta ahí. Y eso sería todo por el día de hoy.